¿Qué pasa, amigos de YouTube? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal vuestro cuerpo serrano? Antes de nada, solamente quiero presentaros a un gran amigo mío. Lo rescaté de las calles. Más de uno ya sabréis quién es, porque si habéis visto últimamente mis Instagram Stories, creo que ya conocéis a... ¡Peluso! ¡Pelusito! Aquí tenéis a mi gran amigo Peluso. Ha sido una gran historia la que nos ha unido. Amigo, sálvame. Estoy en el suelo. Sálvame. I'm so in love with you. ¡Salvadme la vida, por favor! Ya sabéis que soy idiota, entonces bueno, pues estas cosas me encantan. Pero bueno, sin más dilación, vamos al lío. Voy a dejar aquí a Peluso aquí atrás. Él verá si os suscribís o no, o le dais a like o no, ¿vale? Si no le dais a like o no os suscribís, irá por la noche y os morderá el pie izquierdo. Cuidado. No te me caigas, Peluso. Ahí, quieto. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es algo serio. Siento la necesidad de tener que hablar de ello, porque últimamente es algo que me está cabreando en exceso. No entiendo muchas cosas en el mundo, no entiendo muchas cosas en la vida, pero esto es algo de lo que ya en mi cabeza no concibe. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? A ver, mundo, ¿qué os pasa con los youtubers? ¿Qué os pasa con la gente que estamos en YouTube? ¿Qué os pasa con los creadores de contenido? ¿Por qué el término youtuber se ha denigrado tanto que casi parece un insulto? ¿Por qué cuando alguien dice, que eres youtuber, de esos, ¿no? De esos que grabas vídeos y haces el idiota, ¿no? Haces reír, ¿no? Haces el idiota y ganas dinero. O sea, ¿qué clase de concepto ha llegado a generar que un youtuber es alguien que hace el gilipollas y gana dinero? Vale, que a lo mejor sí, ¿vale? Pero no es del todo cierto esa premisa. La gente simplemente se centra en lo que ve a lo largo de esos 6, 10, 15 minutos de un vídeo en YouTube, pero no sabe lo que hay detrás. No se paran a pensar qué trabajo hay detrás, qué organización, dónde grabas, qué dices, cómo lo dices, a quién lo dices. Porque, ante todo, estamos expuestos a mucha gente. Mucha gente no lo sabe, pero somos personas que estamos expuestas a todo el mundo sin que nadie nos defienda. Nada más que nosotros mismos, y es algo muy duro. Pero bueno, lo que me quiero centrar no es eso. ¿Por qué últimamente veo en tendencias, o vemos todo el mundo en tendencias, que hay un caranchoa, hay un tío que le pone pasta de dientes en las galletas y se lo da un vagabundo, hay alguien que echa spray de pimienta a las pizzas y a eso se le da bombo? Y eso es lo que me jode, lo que me duele. ¿Por qué se le da bombo a esa gente? Se le da bombo porque eso es el morbo, lo que atrae al público, pero estamos generando una mala imagen nosotros mismos cuando estamos hablando de esas personas. ¿Qué pasa? Que llega a la televisión o a los medios de comunicación clásicos y ¿qué pasa? Que se genera una publicidad totalmente inversa a lo que realmente queremos, por lo menos en mi caso, expresar cuando yo estoy haciendo un vídeo en YouTube, lo estoy colgando y lo estoy llevando a la gente que quiero que lo vea. ¿Qué pasa? Que últimamente se está dando tanto bombo a eso que ya el concepto youtuber se degenera a que, mira, otro youtuber haciendo el gilipollas y haciendo el mal a alguien, y a eso parece que se le premia. Pero se equivocan, evidentemente. Pero ya está, ahí está, en los medios de comunicación. Un youtuber hace algo malo. Ya está, el youtuber que ha hecho algo malo, ya está. Venga, no seas youtuber. Y aquí viene mi pregunta. ¿Por qué no se alaba a los creadores de contenido que en realidad se esmeran y hacen un gran trabajo creativo? Porque hacer el gilipollas y hacer algo malo, lo podemos hacer todos. Y al final se va premiando eso. Pero ser creativo, ser artístico, hacer algo que no todo el mundo es capaz de hacer, ¿por qué a eso no se le premia? No es porque sea mi amigo o mis amigos y conozca a gente que son así, pero ¿por qué no se premia a un vídeo de Ethan? ¿Por qué no está en tendencias un vídeo de Ethan o un vídeo de Beli Basarte haciendo una cover con ese pedazo de voz? ¿Por qué no se premia a mis amigas también de Around the Corner, aunque sea Gio y sea mi novia? Porque ellas se curran mucho el contenido, lo veo día tras día, estoy con ellas, veo cómo generan su contenido, cómo se reúnen, cómo piensan en nuevos vídeos, en planos, dónde grabo, qué luz pongo, en un curricé, que está currándose todos los días canciones y covers y vídeos. ¿Por qué no están tendencias eso? ¿Por qué no se premia a la gente que realmente lo vale? ¿Por qué eso no es lo que está en tendencias, el número uno? Estos youtubers grandes que hacen crítica de todo, ¿por qué no llegan en realidad a esos youtubers y hablan sobre lo bueno? Sobre, joder, qué pedazo de vídeo ha hecho Ethan, qué pedazo de cover ha hecho Beli. ¿Por qué no llega? ¿Por qué en tendencias está un niño le da de comer galletas a un vagabundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso lo puede hacer todo el mundo. Todo el mundo que sea gilipollas y sea una mala persona. Y me enervo, me cabreo, me estoy viendo ahí de una faceta que no es la mía, pero porque me jode. O sea, y ya no hablo de mí. Yo hago mi contenido y yo creo que lo hago bien en mayor o menor medida. Le puede gustar a unas personas o no. Pero lo que quiero que quede claro es que yo siempre lo hago con todo mi corazón
Y lo hago con muy buena intención. A mí lo que me jode es que llegue a ser tendencia un vídeo que es basura y luego un vídeo que critica esa basura, coño. No me quiero enrollar y con esto termino. Quiero hacer un llamamiento a toda la comunidad de YouTube o toda la gente que consuma YouTube, ¿vale? Que nos unamos todos para que la palabra youtuber o creador de contenido sea algo digno de admirar y no que la gente o los medios de comunicación lo usen como un adjetivo hiriente o como algo que está mal visto, como que al final, los youtubers esto, que las personas que estamos trabajando detrás de cada vídeo sean reconocidas por la buena calidad de sus vídeos y no por la mierda que suben algunos, solamente haciendo daño a las personas o haciendo algo que es denigrante o algo que es moralmente incorrecto. Así que por favor evitemos ser la comidilla de las televisiones o de los periódicos sensacionalistas, ¿vale? Porque ellos lo único que quieren es vernos caer. Como una vez dije, no hay que darle importancia a las cosas que no la tienen. A ver, Peluso, ¿tú qué opinas? Ojalá YouTube crezca algún día por la calidad y no por la cantidad de gilipolleces que se suben. Para que Peluso sea feliz, dad muchos likes y Peluso será todavía más feliz y no irá a vuestra casa a comeros el dedo gordo del pie. Por cierto, que no lo he dicho, me gustaría que dejaseis en los comentarios qué opináis vosotros al respecto de todo esto. Y por favor, compartid este vídeo si veis que es necesario, porque lo único que quiero conseguir con esto es que nos concienciemos todos y que hagamos de YouTube una plataforma bonita y llena de creatividad. Así que empecemos por nosotros mismos, que creo que es lo más importante. Suscribíos al canal si os ha gustado. ¡Agur yogures! Y hasta la semana que viene. Pum pum pa, pum pum purum pum pa.